¿Está Enzo, querido? Aquí estamos. Gracias, ¿Cómo hermano, están? por estar. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Gracias, hermano, por estar siempre cada vez que te preguntamos, ¿sí? Gracias por este contacto. Siempre es un Enzo, gusto. hablábamos de la inestabilidad peruana, ¿no? Que desde la época de Martín Vizcarra, este tema de la excepción por parte de la cláusula que tiene el Parlamento, luego la asunción de un presidente del Parlamento, luego las elecciones que se llevaron adelante, la asunción de Pedro Castillo, inesperado por cierto, que asume desde la izquierda, a menos de un año ahora los gobernadores que le están pidiendo que anticipe las elecciones, renuncia un ministro de Seguridad, le pidieron por supuesto la interpelación a 4 ministros, obviamente aparece en el escenario de la oposición, nuevamente Martín Vizcarra también pidiendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta inestabilidad política y no así económica en el Perú? Bueno, lo que dice sí, el resumen es cierto. Venimos de una democracia bastante complicada dentro de la región, pero también atípica dentro de la propia región, porque la región normalmente es complicada, pero nosotros ahí les ganamos en el tema, sobre todo de la inestabilidad política, porque es cierto que en el gobierno, o en el quinquenio anterior, hubieron 4 cambios de presidente, Así es. eh, muy propio más de las democracias europeas, en donde los parlamentos colapsan y hacen cambios presidenciales, pero evidentemente nosotros tenemos un sistema semipresidencialista, mientras en Europa es diferente, pero Bueno, al parecer ambos sistemas empiezan a aparecer por tanta inestabilidad. acá pasó lo mismo en 2001, ¿no? Tuvimos 5 presidentes puestos por el Parlamento argentino durante una semana hasta que apareció uno definitivo que llamó a las elecciones al poco tiempo. Imagínate, entonces, en teoría, las bondades de ambos sistemas, tanto parlamentarista como semipresidencialista o presidencialista, terminan siendo débiles en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, lo importante son los aprendizajes, y en Perú hemos continuado con esta inestabilidad. El presidente actual se le cuestionó el tema de las elecciones, la oposición o una parte de la oposición, la que perdió las elecciones, no aceptó su derrota, se fue a hacer denuncias internacionales en diferentes entidades. Estas se manifestaron, OEA, Unión Europea, la Secretaría de Estado del Departamento de los Estados Unidos, etcétera, manifestaron que las elecciones habían sido democráticas y ejemplares en la región. Entonces, aún con ello, se continuó confrontando y cuestionando desde las elecciones, y esta, Pero entre Enzo, comillas, Enzo, te hago una deslegitimación. pregunta. Sí, Concretamente, la oposición que dice que hubo fraude en las elecciones que llevó a Castillo como sí, presidente. sí, que hubo fraude, ¿no? Y ha ensayado diferentes teorías, y la última es que el Jurado Nacional de Elecciones habría intervenido para favorecer a Pedro Castillo, ¿no? Pero Y pasaron en un realidad, año de estas elecciones. sí, la oposición peruana, sobre todo, y hablando de la derecha peruana, tiene un problema, ya creo que hasta podríamos llamarlo psicológico, que es la intolerancia a la frustración, ¿no? Haber perdido elecciones y no aceptarlas después de un año, cuán diferente es en las victorias que han tenido la izquierda chilena o la izquierda colombiana, en donde el partido de derecha que pierde las elecciones reconoce a la brevedad el que le hayan ganado elecciones, ¿no? Nosotros tenemos esta misma constante desde hace 2 elecciones. Entonces, lamentablemente, si no aprendemos a, a, mejor dicho, cuestionar nuestros errores, y no aprendemos nuestras experiencias, estamos condenados a repetir los errores constantemente, Ahora, y nos encontramos en este bucle repetitivo de cosas, y ¿no? claro, De hechos. y te pregunto, Enzo, si, digamos, Castillo se cansa, le dice, ¿saben qué? Te voy a dar las elecciones de nuevo. ¿Querés las elecciones? Las vamos a hacer mañana.
¿qué termómetro hay? ¿Lo volverían a elegir al presidente o no? ¿Habría reválida o no? No, yo creo que no, porque el presidente no está en una etapa de convocar y reelegirse por dos razones. Desde el punto de vista legal, no hay una reelección inmediata del presidente, así convoca elecciones nuevamente. En la primera elección ha sido elegido, ¿no? En votación universal. En segundo orden, su popularidad no es alta, Ha descendido. todo lo contrario, ha descendido, aunque en este último mes han empezado a moverse algunas cifras a favor de él, ¿ok? Pero no sería un escenario, así la norma lo permita, reeleccionista para él, porque aún tiene que trabajar mucho para su popularidad. Con su actual popularidad no podría ser reelegido si es que pudiese. Ok. Y la otra pregunta es, ¿por qué renunció el ministro de Defensa? Ese es un secreto de Estado, porque como buen ministro de Defensa, que además su tarea es guardar secretos de Estado, se ha manifestado en sus redes sociales de una manera en donde agradece al presidente, denuncia irrevocablemente, agradece al jefe de comando de las Fuerzas Armadas, el comandante general y a todo el personal de defensa por el trabajo en equipo que han tenido. En otras declaraciones manifestó que su esposa ha planteado una denuncia al ministro de Producción, o al Ministerio de Producción en sí, porque fue retirada de manera arbitraria, ¿no? Es decir, podríamos hablar de que en una situación extrema se le pudo ver de manera extraña, porque la mujer o su esposa hace esta denuncia, pero es un derecho que le asiste a cualquier persona que considera que ha sido despedido arbitrariamente. Claro. Yo creo que ese, de hecho, no ha sido el hecho, pero sí quizás algún tipo de cereza a una fricción interna, en realidad, mucho más que externa, ¿no? Pero él se retira agradeciendo profundamente al presidente. Pero ahora, lo cierto es que durante la gestión como ministro se le acusó de un presunto delito de peculado por haber usado un vuelo oficial para trasladarse a provincias con sus 3 hijas. Pero, a ver, si eso pasa en la Argentina, no queda uno, tenés el Tango 01 en el Calafate cada 2x3, con el peluquero, con el gato, con el perro, con el sobrino, la nieta. Si eso es una falta moral, pero qué bien que estaríamos los argentinos, ¿eh? Te digo, no quedaría uno. Lo que pasa es que seguramente sus normas son permisivas, pero aquí la norma es muy estricta respecto al peculado de uso. Acá, pero suben y el auto oficial, sube un intendente, el auto oficial es de él. Ya se lo pone en la casa, lo usa el hijo, lo usa el tío, se va con los amigos, la familia. El helicóptero policial lo usa cualquier gobernador, intendente. Ni hablar los tangos favorables, el Tango 01 no existe más, el Tango 04 al Calafate, un avión que entran no menos de 50 personas para llevar a la vicepresidenta al sur y andás a ver si fue con el pichicho, el perro, el sobrino, el gato, no, acá eso no hay problemas. Oye, qué permisivos con los políticos en Argentina. Acá dale nomás, así nos va, mira, así nos va. Acá si un alcalde o lo que equivale a un intendente para ustedes usa su carro para dejar a su hija en el colegio mientras él esté en una reunión, ¿no? Por ejemplo, que digamos tienes el carro desocupado y lo haces, simplemente te vas preso y sales del municipio. Solo por ese detalle. Permíteme que me ría la ironía. Ay, bueno, vamos a vivir al Perú a ver si aprendemos algo entonces.
Pero aún así eso no resuelve los problemas sociales más profundos, o el tema político como lo ves, en donde, bueno, creo que Argentina y Perú podemos hacer una serie de Netflix con muchas secuelas, ¿no? No, en las tramas te ganamos, Enzo, de acá a la China, vos disculpame. El despelote de ahí es hasta que le sacan la cláusula ahí de sección que tiene el Parlamento por moral y ahí empiezan a regularizar un poco el tema, ¿no? En el tome y daque. Sí. Acá tenés, no película, acá tenés sí. Netflix, acá tenés la Universal entera, olvídate. Bueno, te mando un abrazo grande y vamos a ver qué pasa. ¿Van a adelantar o no las elecciones? Vos decís que no, va a resistir Pedro Castillo. Sí, de momento resiste, no tienen los números. Mira, esto se trata de tener los números en el Parlamento y él todavía los tiene a favor, no porque la mayoría lo apoye, pero no tiene los suficientes números para que le hagan el impeachment o le planteen algún tipo de revocatoria o término de su mandato o juicio político. No, y lo loco es que el Congreso dice si hubo falta moral o no de algún dirigente o el presidente y ya se te eyecta. Antes que la justicia ni apareció, sí, no opinó, no dijo nada. Sí, usted es corrupto. Y si después le dice la justicia, che, no, nada que ver, no pasó nada. Ya lo tumbaron, ya no fue más presidente, ya lo aniquilaron. Es fantástico eso. Sí, claro, de hecho eso es lo que permite que tengamos un parlamento que finalmente hackea al Ejecutivo de manera constante, y esta historia viene antes de Pedro Castillo y va a continuar después de Pedro Castillo. Hasta que esté esa cláusula en vigencia, indudablemente. Enzo, un abrazo grande. Sí, claro, grande. Las interpretaciones morales son inmensas. Un abrazo grande también para Argentina. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Un abrazo grande. Te presto el camión oficial acá del municipio, ¿querés? Ah, perfecto, hacer política es buenísimo allá. Chau, abrazo. Chau. Chau, abrazo. Enzo Helguera desde Perú, entonces, narrando la salida del ministro de Defensa y, por supuesto, la inestable situación política en la cual está atravesando el presidente Pedro Castillo.